Bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes y muchas gracias por conectarse, por darse el tiempo de que nos juntemos a estudiar un poco la palabra de Dios. Es un gusto estar nuevamente aquí, ya disfrutando un poquito más de un clima fresco, pero igual se aprecia y hace falta también. Quisiera que empecemos el estudio de esta noche en Lucas capítulo 10, por favor. Vamos a ir a Lucas 10. Y voy a estar, algunas escrituras las vamos a leer de la versión Reina Valera, pero algunas otras las vamos a tratar de traducir de la versión fiel para captar mejor el contexto de las cosas, de ser necesario. Entonces, vamos a iniciar en Lucas capítulo 10 y vamos a iniciar en el verso 1, que dice así, Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, verso 3, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Quiero hacer énfasis en la palabra paz porque de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Dice, paz sea a esta casa. Y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, sino que en cualquier lugar donde entren y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, o el reino de Dios está cerca. Mas en cualquier ciudad donde entren y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de esta ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero estos sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y es interesante que el mensaje del Evangelio se empiece a comunicar de esta forma desde que Cristo envió a los discípulos. Ahora, quería que hiciéramos énfasis en la palabra paz. Y en el verso 6, si notamos lo que dice ahí, dice, si hubiera ahí algún hijo de paz, algún hijo de paz. Y cuando estaba yo leyendo esto, llamó mucho mi atención, porque se me hace interesante cómo lo describe Jesucristo, y ahí así también lo pone en la versión fiel, hijos de paz, ¿sí? Y quisiera que partamos ahí, porque ¿qué significa esa expresión hijos de paz? ¿Qué significa esa expresión? ¿A qué personas se refiere Cristo cuando utiliza esa expresión? ¿A cuál paz se está refiriendo? La paz a la cual Cristo se está refiriendo es la paz de Dios. Y es precisamente esa paz de la cual quiero hablar en esta noche, como les decía, porque si hay una cosa que hace mucha falta en este mundo, es paz. Es paz. Estamos surgidísimos de que venga el reino de Dios y de que podamos tener la verdadera paz de Dios. Ahora, no sé si a ustedes alguna vez en su vida personal les ha tocado, pero alguna vez le han dicho ustedes a Dios en oración, Señor, hoy necesito tu paz. O sea, si hay algo que realmente necesito hoy es tu paz. Porque yo en lo personal lo he hecho más de una vez y, y se me hace muy interesante que Jesucristo se refiera a aquellos que reciben el Evangelio como hijos de paz, como hijos de paz. Entonces yo creo que todos hemos tenido algún momento así, que le pedimos a Dios, Señor, hoy lo que necesito, y de verdad siento que lo necesito, es tu paz. Y con esto dicho también,
quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la paz de Dios? Mejor dicho, ¿es la paz de Dios algo que se nos da por sí sola? Repito la pregunta, ¿es la paz de Dios algo que se nos da por sí sola? ¿O es la paz de Dios algo que debemos buscar y de vivir? ¿Cómo podemos ser nosotros hijos de paz? La paz es algo que debemos de buscar, que debemos de vivir. ¿Y cómo podemos nosotros ser hijos de paz? Y lo primero que quisiera recalcar es que Dios es el Dios de paz. Y fuera de Él no hay paz verdadera. Y eso lo leemos en Primera de Corintios. Vayamos ahí en el 14. Vamos a Primera de Corintios 14, aquí adelante. Porque aquí se nos dice algo muy importante respecto a la paz. Primera de Corintios 14, en el verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, dice, Dios no es autor de confusión, sino de paz. Y que en la versión fiel, si no me equivoco, dice autor, la palabra que utiliza es autor, no es autor de confusión, sino de paz. Vamos a Romanos 3, porque vamos a ver que en Romanos se nos habla más acerca de este tema y de dónde venimos todos también. Romanos en el capítulo 3. Vamos a empezar leyendo en el verso 9, en Romanos. Romanos 3, verso 9 dice que entonces somos nosotros mejores que ellos, es decir, somos mejores nosotros que otras personas, que los demás, que a lo mejor no entienden o no han tenido la oportunidad de conocer las cosas que Dios nos ha dado a conocer en su misericordia, porque realmente no es por mérito ni es por merecimiento. Y hace la pregunta, entonces, ¿qué? ¿Nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, sin excepción. Todos los seres humanos estamos bajo pecado, ¿sí? De ahí es de donde venimos. Dice a continuación el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y estas palabras se tomaron del Salmo 14. Todos se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron, noten lo que dice el verso 17, no conocieron camino de paz. Entonces, es interesante lo que les dice, camino de paz. La paz es un camino. Sí, y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, verso 18. Y de ahí, de esto que acabamos de leer, venimos todos los seres humanos. Exactamente de este lugar, esa es nuestra situación. Y cuando Dios nos llama a lo que vamos a ver en el resto de este estudio, porque dice, no conocieron camino de paz. Dios nos está invitando a conocer un camino de paz. Como vuelvo a recalcar en el verso 17, se refiere a la paz como un camino. Y si la paz es un camino, entonces es algo que se debe andar, se debe caminar, se debe vivir, se debe buscar. No es algo que se nos da por sí solo, necesito paz, sino que es algo que se debe vivir y que se debe buscar, como lo vemos aquí. Vamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 34. Salmos en el 34 y vamos a leer
partiendo del verso 12. Salmos capítulo 34, verso 12 dice, y nos hace una pregunta en los salmos, y los salmos son muy buenos para reflexionar, para meditar. Nosotros podemos usar los salmos muchas veces como una forma de oración cuando no encontramos las palabras para pedirle a Dios las cosas que necesitamos pedir. Los salmos ayudan bastante. Y también los salmos nos hablan a nosotros y nos hacen preguntas para reflexión. Y dice aquí en el verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Que desea muchos días para ver el bien. Verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Aquí nos da otra pauta, otra pista de lo que nosotros debemos estar buscando. Y no nada más nos dice busca la paz, sino que dice apártate del mal y haz lo bueno, busca la paz y síguela. No es fácil buscar la paz. Y mucho menos cuando vivimos en un mundo que está lleno de ofensas todo el tiempo. Nosotros ofendemos a otras personas, pero otras personas también nos ofenden a nosotros. Y al ser nosotros seres humanos, no es sencillo, no es fácil. Es más, por nosotros mismos no buscamos la paz realmente. Buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestra posición, buscamos nosotros nuestro propio camino, pero nuestro propio camino no es necesariamente el camino de la paz. Es más, es raramente el camino de la paz. De hecho, si nos ponemos a reflexionar un poquito, la paz casi siempre viene cuando hay bueno, no quiero decir la palabra acuerdo, pero cuando se cede ante algo. Se cede ante algo buscando la paz. Ahora no quiere decir que ante cualquier conflicto uno debe de ceder, pero el punto que quiero recalcar es que nuestro camino, por lo general, no busca la paz, sino que la naturaleza humana busca el egoísmo que trae consigo rencillas y contiendas. Entonces es muy interesante que nos dice aquí, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vamos a Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías en el capítulo 29. Jeremías 29, vamos a comenzar leyendo en el verso 11. Jeremías 29, 11, y esta es una escritura que a muchas personas les gusta leer, nos gusta leer, porque habla de los planes que tiene Dios para el hombre. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Si hablamos de un momento en el que Dios va a escuchar las oraciones, es este. Vendrán, orarán a mí y yo los oiré, dice en el verso 12, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Eterno, y haré volver su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Eterno, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar cautivos por los pecados del pueblo. Y esto es lo que leímos en Romanos, ¿no es cierto? De alguna forma, y vamos a ver otra escritura respecto a esto, pero vamos a conectar estas dos cosas porque aquí Dios está diciendo, me van a buscar con todo su corazón y cuando eso suceda, entonces yo los voy a escuchar y yo voy a ser hallado por ustedes y los haré volver de su cautividad. Y esto que dice aquí en Jeremías 29 son los planes de Dios. Y como dice en el verso 3, Dios dice que Él va a ser, no es el verso 3, es el verso 13, perdón. Dios dice que Él va a ser hallado por nosotros cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Y ahí nos da una pauta, ahí nos da una clave. Ahora, vayamos a Jeremías
en el capítulo 33, aquí adelante unos cuantos capítulos. Esto es Jeremías 33. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Jeremías 33, verso 1, dice: vino palabra del Eterno a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así dice el Eterno, quien hizo la tierra, el Eterno que la formó para afirmarla, el Eterno es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el eterno Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Verso 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Dice aquí, los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y les traeré medicina y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Verso 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con los cuales contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Entonces aquí, solamente en estos versos vemos la palabra paz por lo menos 2 veces. ¿Sí? La vemos en el verso 6 y la vemos en el verso 9. Y Dios eso es lo que quiere y es lo que acaba de decir en Jeremías 29. Ahora, hablando de conectar estos 2 capítulos con lo que veíamos en Romanos, pongamos atención en que Dios habla de paz después de un cautiverio. Dios habla de paz después de un cautiverio. El mundo, esta sociedad, es un cautiverio. Es una tipificación, no solamente una tipificación, realmente es como estar preso a Satanás y al pecado, ¿sí? Y cuando Cristo nos llama y nos saca de eso, nos saca de esa sintonía, entonces nos llama a que conozcamos el camino de la paz. Y me llama mucho la atención porque hay mucha similitud. ¿Y por qué lo dice aquí? Porque la naturaleza humana, nosotros por naturaleza no aprendemos las lecciones hasta después de la corrección. Hay sus excepciones, como dicen los proverbios, aprende de ver, dice un proverbio del castigo al insolente, el imprudente aprende, ¿cierto? Pero es más bien la excepción, no es la regla, por lo general, porque el ser humano somos susceptibles a que vamos y nos topamos con pared, viene la corrección de Dios y después Él nos saca, Él nos libra y nos pone en un camino de paz. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer. Entonces, pensemos en la relación que esto tiene con nosotros. Porque Dios también desea liberarnos del cautiverio espiritual para que seamos sus hijos o que seamos hijos de paz, como decía en Lucas 10, como leímos al principio. Eso es lo que Dios quiere, que seamos hijos de paz. Jesucristo lo deja claro vamos a Lucas capítulo 4, porque deja muy clara esa parte nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, conversando en el verso 18, cuando Jesús entra a la sinagoga en Nazaret, donde había sido criado. Bueno, vamos a leer desde el 16, dice: vino a Nazaret donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Cristo vino a hacer, a librarnos de ese cautiverio para que nosotros podamos conocer el camino de paz y podamos ser hijos de paz, que podamos ser verdaderamente hijos de paz. Y es increíble cómo este mundo necesita eso. Especialmente vemos todo lo que se lleva a cabo en estas fechas y vemos con más urgencia que venga el reino de Dios, que venga el reino de Dios, porque es necesario y es inminente, es obligatorio que urge que venga. Vamos a ver un poco más de esto en las epístolas, porque Pablo también se refiere al evangelio como evangelio de paz. Vayamos a Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Y también como forma de comentario, otra cosa que vemos mucho ahora es opresión. Hay muchísima opresión en el mundo, en las diferentes naciones, a diferentes niveles, pero vemos que cada día la maldad se va incrementando, se va acrecentando y hay demasiada opresión. Y esto que acabamos de leer en Lucas 4 es importantísimo porque Cristo declara su propósito ahí para nosotros. Es muy profundo cada vez que leemos eso. Ahora vamos a Juan capítulo 6, vamos al verso 37. Vamos a comenzar en el verso 37 que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, no lo desecho, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre quien me envió, que de todo el que él me da no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad de quien me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, muy importante lo que dice aquí, porque habla de la resurrección. ¿Qué mayor cumplimiento de paz puede haber que la resurrección? Creo que ninguno, ¿verdad? Yo creo que nada se puede comparar con eso, pero Jesucristo lo dice, y lo dice muy claramente. Él para eso vino, lo dijo en Lucas 4, y dice: yo no vine a hacer mi voluntad. Y conectemos eso con el camino de paz del que venimos hablando. Como decíamos, mi voluntad eh, rara vez busca verdaderamente la paz. Y Jesucristo mismo nos puso el ejemplo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para nosotros es que esto se cumpla a través de Jesucristo con todos sus hijos alrededor del mundo y que podamos ser verdaderamente hijos de paz. Así que, hermanos, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Y con estas cosas en mente quisiera volver a la pregunta: ¿cómo podemos nosotros ser hijos de paz? Y volver a la pregunta: ¿cómo podemos andar en ese camino, buscar ese camino? Porque es necesario buscarlo. Como dicen los salmos, busca la paz y síguela. Entonces, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer? Vamos, por favor, a leer algunas otras escrituras. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 1, que nos habla de
de cosas, Pedro, también muy importantes. Primera de Pedro 1, y vamos a comenzar en el verso 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es un poquito más difícil leer la versión Reina Valera cuando está ya uno acostumbrado a las demás. Son un lenguaje más sencillo, pero dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes multiplicadas. Verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero es lo que acabamos de leer en Juan 6, ¿verdad? Dice: yo lo resucitaré en el día postrero, o en el último día, como es la traducción original. Dice: en lo cual vosotros o ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y esto nos lleva a algo, nos lleva a un resultado final. Porque como veíamos, las cosas que Dios dice en Jeremías, Dios dice: yo los traigo de regreso a paz como en los primeros días. ¿Por qué? Porque había una lección que aprender. Había arrepentimiento al cual llegar. Y por eso dice: aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7: para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Cuando Cristo se ha manifestado, cuando Él vuelva, a quien ustedes aman sin haber visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Verso 10: los profetas que profetizaron en la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, otra vez buscando, ¿sí? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a leer solamente unos versos más y luego nos detenemos. Dice, verso 13: por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento. Y aquí nos da las cosas prácticas que nosotros debemos de estar haciendo, que nosotros debemos de estar practicando y buscando. Este es el buscar la paz y seguirla, ¿sí? Dice: sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Cristo sea manifestado. 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que, como aquel que los llamó es santo, sean también santos ustedes en toda su forma de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. 17: y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Qué es esta vida física? ¿No es cierto? Esta es la peregrinación. Esto es temporal, esto es finito, somos corruptibles. Nosotros morimos cuando Dios quita el aliento de vida. Dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, como leímos en Romanos 3, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, es decir, no con eso fuimos rescatados,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo esto que leemos aquí es lo práctico, ¿sí? De que debemos de ser sobrios, de que debemos de tener paciencia y que debemos de ser santos como Él es santo. Ahora, vayamos a Salmos 37, de vuelta al Antiguo Testamento. Salmos, en el capítulo 37, en el verso 8. Salmos en el capítulo 37, verso 8, nos dice, deja la ira. Y generalmente cuando nosotros dejamos de ir la ira, cuando dejamos el enojo, ese es el primer paso hacia la paz, ¿no es cierto? Porque la primera reacción cuando nos ofendemos es me enojo, me ofendo, y reacciono. Pero aquí lo dice bien claro, dice, deja la ira y desecha el enojo. Verso 8. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno heredarán la tierra. Los que esperan en el Eterno heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, dice el verso 10. Observará su lugar y no va a estar ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, noten lo que dice, con abundancia de paz. Abundancia de paz. Y vamos a Mateo 5 para leer qué dijo Jesucristo más acerca de la paz, porque esta es una bienaventuranza y es el cumplimiento de lo que dice el Salmo 37, cómo se conectan estas cosas, ¿sí? Que dice en Mateo capítulo 5, vamos a comenzar en el verso 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, la resurrección en el día postrero, cuando Cristo se ha manifestado, es de lo que está hablando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, noten lo que dice este verso, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, es lo que dice aquí. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que todo aquel quien Cristo y Dios el Padre han llamado, debemos estar buscando. Y por eso Cristo dice en Lucas 10, si algún hijo de paz estuviera ahí, si algún hijo de Dios estuviera ahí. Entonces, esa es la meta. Es increíble lo que dice el Salmo 37 y lo dice de una forma tan práctica. Los versos del 8 al 11 dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y muchas veces nosotros mismos necesitamos pedirle mucho a Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque la verdad es que por nosotros mismos no nace la paz, nace la contienda. Basta tan solo con salir a la calle, ir al tráfico y está peleando uno ahí casi, ¿verdad? O sea, el estrés, la vida, los afanes de esta vida, cómo nos jalan, nos llevan. Sin embargo, Dios dice esto. Vamos a Romanos 12 para leer algunas otras escrituras. Romanos en el capítulo 12. A veces me pierdo un poquito porque la versión fiera, la versión Reina Valera está el acomodo diferente de los libros, pero es cuestión de practicar las dos, supongo, ¿verdad? Pero bueno, Romanos 12 en el verso 1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es su culto racional. Notemos lo que dice el verso 2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios la acabamos de leer. Es que lleguemos a ser sus hijos. Pero eso toma esfuerzo, también toma trabajo en nuestra parte y sobre todo toma sumisión y rendición de parte nuestra hacia Dios el Padre, hacia Jesucristo. Brinquemos en este mismo capítulo al verso 9. El verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, son los mandamientos. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, de nuestro letargo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos inicialmente, sí, que cuando llegamos al conocimiento de la verdad de Dios, de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo. La noche está avanzada y nos está haciendo una exhortación y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Entonces, bueno, parece que leí otros versos aquí, un poquito de confusión, pero vamos aquí 2 capítulos adelante a Romanos 14. Vamos a leer Romanos 14. Comenzando en el verso 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, otra vez, y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, en el que esto sirve a Cristo, perdón, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, lo que contribuye a la paz, las cosas que son de paz. Es lo que debemos de seguir y es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Colosenses capítulo 3. Y vamos a terminar ahí. Vamos a terminar en Colosenses, en el capítulo 3, que nos da, bueno, la verdad es que el capítulo 3 de Colosenses nos da muchísima instrucción práctica para aplicar en nuestras vidas. Efesios, Filipenses, Colosenses, aquí está. Capítulo 3, comencemos leyendo del verso 1, dice, si pues han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas del Espíritu. Y sabemos que uno de los frutos del Espíritu es la paz. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, vuelve la parte práctica de esto. Dice, hagan pues morir lo terrenal, verso 5. Lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellos. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Y noten que todas estas en el verso 8
son contrarias a lo que es la paz, o se oponen a lo que es la paz verdadera, la paz que viene de Dios y la paz que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida y que quiere que nosotros trabajemos. Porque como vimos en Romanos 3, es un camino en el que se debe de caminar, en el que se debe de ir, que se debe buscar. Verso 9, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, es decir, ustedes revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Verso 12 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la forma en que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Así también háganlo ustedes. Nos está dando todo lo que necesitamos saber para poder ser hijos de paz. Porque todo esto lleva a la paz, el perdón, el soportar, el aguantar, el dejar las cosas en manos de Dios. Dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, el cual es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, noten lo que dice aquí, hermanos, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Dios gobierne en sus corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, hermanos, aquí lo tenemos en el verso 15, muy claramente, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por poder ser parte de esto y tener la oportunidad de haber sido llamados y de estar en un proceso a ser verdaderos hijos de paz. Así que con esto concluyo mi parte en este estudio bíblico.